Cuando hablamos de exámenes auxiliares en neurología, bueno, prácticamente tenemos toda la batería de exámenes, ¿no? Sin embargo, los que nos interesan particularmente son la punción lumbar, ¿correcto? Luego el electroencefalograma y de hecho el más importante de todos, las imágenes. Pero dentro de las imágenes, la TAC, ¿correcto? Principalmente, y luego también la resonancia. ¿Ya? Entonces vamos a repasar rapidito estos exámenes auxiliares. Entonces arrancamos con la punción lumbar. Lo que ustedes tienen que saber de la punción lumbar, no se olviden, es el sitio donde se realiza, ¿correcto? Entonces la aguja para colocar la punción lumbar debería tratar de hacerse debajo de L3, ¿correcto? Del cuerpo, acá sería el cuerpo de L3, que nos está viendo bien, ¿no es cierto? Ahí. Entonces ahí podríamos buscar en la apófisis espinosa de L3 un lugar seguro para colocar esta punción lumbar. Ya en otros casos, si no lo encuentran, pueden subir un nivel más, pero ya es un poco inseguro. Ya, así que esos dos niveles, entre L2 y L3 o debajo de L3, son lugares seguros para hacer una punción lumbar. No se olviden que cuando colocan la punción lumbar siempre hay un pequeño ángulo que tienen que hacer respecto a la horizontal, ¿ya? Para no tener que atravesar estrictamente el ligamento longitudinal. Esa es una parte en anestesia inclusive que lo pueden revisar después. Lo que a mí me importa en neurología es que ustedes sepan qué cosa pedir en una punción lumbar, ¿ya? ¿Qué deben pedir? Entonces, cuando ustedes están estudiando una meningitis o una meningoencefalitis, lo que nos interesa acá es el citoquímico, ¿correcto? Para poder ver las proteínas, el azúcar. Ya ustedes saben que en las meningitis bacterianas el azúcar está consumido, ¿correcto? O en las virales no se consume el azúcar y las proteínas están elevadas, solo que está más elevada en la bacteriana. Entonces el citoquímico es importante, ya sobre todo para el azúcar. Luego el citológico es importante para la celularidad. Por ejemplo, polimorfo nuclear en infecciones bacterianas y mononuclear en las tuberculosis, en las bacterias atípicas o en los virus. Así que el citológico es importante. Y bueno, para confirmar diagnóstico en casos ya que no se pueda sacar con esto, dijimos que basta con 1 gramo. 1 gramo es suficiente para poder establecer si es que ha habido o no ha habido una infección bacteriana, pero en algunos casos que el gramo no sale satisfactorio requiere un cultivo, pues, ¿no? Para confirmación definitiva. Sin embargo, los virus, nunca olviden eso, los virus suelen diagnosticarse con PCR. Para herpes, arbovirus, VIH, etcétera, se prefiere un PCR, ¿ya? Igual para tuberculosis, ¿ya? Entonces las familias herpes, los arbovirus y el VIH, la tuberculosis requieren PCR en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? El test de ELISA no es tan importante en líquido cefalorraquídeo, pero igual se puede considerar. Muy bien. Cuando lo que ustedes están sospechando es una hemorragia subaracnoidea, ahí lo único que necesitamos son citológico para ver los glóbulos rojos y el citoquímico para ver que no hay una alteración de la glucosa. ¿Ya? Entonces, hemorragia subaracnoidea, lo que quieren demostrar es que haya sangre, que haya glóbulos rojos. ¿Ya? Muy bien. Cuando estamos frente a una enfermedad desmielinizante, como por ejemplo el Guillain-Barré, ¿ya? Sí es importante el citoquímico para demostrar que las proteínas están elevadas, pero también es importante el citológico para demostrar que las células no están elevadas. Eso se llama disociación albúmino-citológica. O sea, hartas proteínas sin celularidad aumentada. Eso es un probable Guillain-Barré, ¿ya? Muy bien. Entonces acá también en las polineuropatías, como las de Guillain-Barré, que es una también enfermedad desmielinizante, pedimos citoquímico y citológico. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, para las polineuropatías desmielinizantes, como el Guillain-Barré, pedimos esto. Pero acá está la diferencia. ¿Qué pasa si lo que tenemos es una enfermedad desmielinizante, pero del sistema nervioso central? En cambio, las polineuropatías, que también pueden ser desmielinizantes, pero del sistema nervioso periférico. Entonces, ahí viene la diferencia. ¿Cómo se llama la desmielinizante del sistema nervioso central? Esclerosis múltiple. Entonces, para la esclerosis múltiple yo debo pedir bandas oligoclonales. Eso quiero que quede claro.
Las bandas oligoclonales se utilizan para descartar esclerosis múltiple cuando en la imagen no se ha podido descartar. ¿Ya? Si por resonancia no he podido descartar esclerosis múltiple, pido bandas oligoclonales. Y en algunos casos interleuquinas, pero eso no es tan importante. ¿Ya? En cambio, si mi sospecha es hacia Guillain-Barré, que es el sistema nervioso periférico, el Guillain-Barré lo que voy a medir son anticuerpos antigangliósido GM1, antigangliósido GD1 o antigangliósido GQ1B. Y voy a pedir un índice de síntesis de inmunoglobulina G intratecal. Así que con esas dos pruebas yo estoy seguro de que lo que está produciendo son anticuerpos IgG contra la mielina en las raicillas. Entonces esas son las polineuropatías como Guillain-Barré. Esa es una diferencia importante, ¿ya? Finalmente, si es que van a hablar de neoplasias, en el líquido cefalorraquídeo se puede pedir Papa Nicolau, eso es para las neoplasias. No se olviden que el citoquímico y el citológico van a remediar una infección tuberculosa o bacteriana atípica, por si acaso. Y en el caso de epilepsias, bueno, no se requiere una punción lumbar para líquido cefalorraquídeo, pero en algunos casos recomiendan dosar neurotransmisores. Pero eso es con fines de investigación, no es algo crítico, ¿ya? Así que en cuanto a punción lumbar, esto es lo que yo necesito que ustedes recuerden. ¿Para qué tipo de enfermedad, qué cosa se pide en la punción lumbar? Bien, ahora vamos a conversar del electro, ya vamos a hablar del electroencefalograma. Entonces, el electroencefalograma lo que busca es encontrar o mostrar la actividad cerebral. El electroencefalograma lo que busca es la actividad neuronal del cerebro, ¿ya? La actividad neuronal. Entonces, lo que hacemos es poner electrodos. Ponemos electrodos a cada nivel, ¿no es cierto? Acá tenemos el electrodo del frontal, correcto, el P1, el frontal 3, el frontal 7, acá por delante el frontal 1, 2, 3, 4, así todos los frontales, ¿ya? Luego acá tienes el FZ, el CZ, el parietal Z, el occipital Z, ese es el frontal Z, el coronal Z, parietal Z, occipital Z, bueno, ahí está. Los temporales, ahí tienes los temporales que también se ponen ahí. Y bueno, todos están distribuidos de tal forma que se pueda detectar toda la actividad eléctrica del cerebro. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, este electroencefalograma nos va a permitir ver las ondas del cerebro. Normalmente nuestro cerebro, tiene las ondas alfa, cuando estamos con actividad mental reposada, como cuando cierras los ojos. La actividad cerebral beta, que es cuando estamos con la mente prendida, activa, como ahora. La actividad cerebral teta, que es cuando estamos empezando el sueño. La actividad delta es cuando estamos en el sueño profundo. Ya los usos del sueño también. Y las ondas kappa. Entonces todo eso que están viendo son las ondas normales de la vigilia y del sueño. Ya, de la vigilia, que eso se estudia en la parte de sueño. Ya, pero lo que yo necesito que ustedes recuerden, ya, es que durante la vigilia tenemos las ondas alfa, vigilia relajada, y las ondas beta, vigilia alerta, ¿ya? Pero un paciente con electroencefalograma patológico por un foco epileptógeno va a tener unas ondas alteradas. Entonces, esas ondas alteradas se miden como complejos punta onda, polipunta onda, correcto, y se miden en hertz. Entonces, esto es una punta, ¿no es cierto? Esto es una onda. Polipunta onda. ¿Me entienden? Entonces, esa es la forma como se ve. En los pacientes, correcto, con epilepsias generalizadas o gran mal, lo que tenemos es este patrón. Polipunta, sin ondas, polipuntas, correcto. Y, como ven, de alto voltaje, 100 microvoltios, de alto voltaje. Polipuntas de alto voltaje y alta frecuencia. Eso es una epilepsia mayor, gran mal, una generalizada. En cambio, en las epilepsias, en las otras, vamos a llamar así, que no son las tónicas, esto es una tónico-clónica generalizada o gran mal. En el resto tenemos patrones especiales. Por ejemplo, el petit mal, que es la crisis de ausencia, tiene voltaje menor, la mitad, 50 microvoltios, y tiene, como ves acá, punta onda, complejos punta onda lentos. Por eso acá dice bien claro.
En la crisis de ausencia o epilepsia de ausencia tenemos punta onda lentos. ¿Qué significa lento? De 3 Hz nada más, como ven ahí. Punta onda, punta onda, punta onda, punta onda, lento. Esas son las crisis de ausencia, ¿ya? Ustedes saben, estas crisis de ausencia vienen por alteración talámica del tálamo, la parte diencefálica. Las corrientes transitorias de calcio T están alteradas. Por eso es que se le da etosuximida como tratamiento, ¿ya? En cambio, se llama crisis de ausencia atípica porque las ondas, es cierto, son punta onda, lentas, pero de menos de 3 Hz, o sea, de 1.5 a 2.5 Hz. Entonces, si bien es cierto, son punta onda lentas, tienen 1.5 a 2.5 Hz, ¿correcto? Es de menos Hz. Eso es importante que recuerden. ¿Ya? Muy bien. Luego, la epilepsia mioclónica juvenil se caracteriza por múltiples, ojo, múltiples puntas ondas, complejos punta onda lento, pero múltiples, de 4 a 6 Hz. O sea, tiene más Hz que la de ausencia. ¿Ya? 4 más Hz. 4 a 6 Hz. O sea, hay más ciclos por segundo. En esta hay 3 ciclos por segundo, acá hay 1 ciclo por segundo, acá hay 4 a 6 ciclos por segundo. ¿Ya? Esto es pregunta de examen casi siempre que van a preguntar electro. Los espasmos infantiles o el famoso síndrome de West, también se llama, el síndrome de West, se caracteriza porque el patrón electroencefalográfico es una ipsarritmia, es un patrón de onda difuso, ipsarritmia, y que tiene múltiples espinas o puntas, ¿no es cierto? Y sus ondas son más estrechas, o sea, prácticamente es como una epilepsia tónico-clónica generalizada, ¿ya? Y el Lennox-Gastaut no tiene ipsarritmias. El Lennox-Gastaut tiene sus puntas ondas lentas de menos de 2.5 Hz generalizadas, pero no tiene ipsarritmia, y es la complicación del síndrome de West. Así que lo que están viendo acá son los patrones electroencefalográficos más característicos que deberían recordar: ausencia, 3 Hz, punta onda lenta; ausencia atípica, menos de 3 Hz, punta onda lenta; mioclonía juvenil, 4 a 6 Hz, no se olviden, punta onda lenta, pero múltiples; y los espasmos infantiles, ipsarritmias, ¿ya? Lennox-Gastaut, hay polipuntas de menos de 2.5 Hz, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta acá hemos visto la parte electro y la parte de punción lumbar. Sin embargo, ahora vamos a llegar a la parte más importante, que son las imágenes, ¿ya? Vamos a ver las imágenes. Entonces, acá les he traído las imágenes de tumores, las imágenes de hemorragias, las imágenes de isquemia y otros hallazgos neurológicos varios, ¿ya? Así que esta es la parte más importante de nuestra diapo de exámenes auxiliares. Entonces, cuando ustedes tienen una imagen, correcto, puede ser una resonancia o una tomografía, ¿ya? No se olviden que la tomografía capta la refracción, ¿no?, de los rayos X por estructuras sólidas, como por ejemplo la sangre, porque tiene hierro, o el hueso, porque tiene calcio. Entonces, la tomografía te va a pintar de blanco las zonas que reflejan los rayos X, se conocen como zonas hiperdensas, y las que no te captan se llaman hipodensas, ¿ya? La densidad es el término en la TAC. En cambio, la resonancia te capta el agua, no se olviden, la actividad del agua. Entonces, hay hiperintensidad, ahí se habla de intensidad, cuando hay mucha actividad, por ejemplo, en zonas de inflamación, o hipointensidad, ¿ya? Y en las jugadas de técnicas de la resonancia, el T1, el T2 o el FLAIR, lo que hacen es mover los espectros de ambos, ¿ya? Entonces no vamos a ahondar a ese nivel técnico, vamos a simplemente quedarnos con las imágenes y sus relaciones, ¿ya? Pero tienen que saber la diferencia entre la densidad en tomografía, que es por rayos X, y la intensidad en la resonancia, que es por un tema de la actividad del agua. Bueno, entonces, en el caso de tumores, como están viendo acá, todo esto que están viendo acá son tumores. En el caso de tumores, ustedes necesitan entender que se prefiere resonancia con contraste por encima de la TAC. Así que para tumores, como ven acá, para imágenes con tumores, se prefiere resonancia, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener la primera imagen. Ahí lo tienen. Esto de acá que están viendo es un
un encéfalo, ¿no? En resonancia, y esas bolitas hiperintensas son metástasis. Cuando ven varias lesiones circulares en la unión córtico-subcortical, con edema, esa cosa que están viendo de color negro, ese es el edema perilesional, esos son metástasis. Así que la primera imagen es metástasis. Entonces vamos a apuntar acá. Si ustedes tienen lesiones redondeadas con edema perilesional, hiperintensas y varias, entonces estamos hablando de metástasis. Eso lo llaman la lesión en bala de cañón, así le llaman, las lesiones en bala de cañón. Bala de cañón, metástasis, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos acá abajo. Acá, esta tomografía que están viendo acá, esta es una tomografía, no, es una resonancia, perdón. Esta es una resonancia, ¿ya? La vista se nota por las circunvoluciones, ahí lo saca. Esta resonancia que están viendo acá, esta es una resonancia de un meningioma. Esta lesión que están viendo acá es un meningioma, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta que es un meningioma? Porque es una lesión que está pegada a las meninges, puede ser alrededor del cráneo, en la silla turca, o puede ser en la hoz del cerebro. Está bien delimitada, redondeada y bien calcificada, hiperintensa. Entonces, esta lesión que están viendo acá, esto es de un meningioma. ¿Cómo sabe, Doc? Porque es una lesión que es redondeada, es calcificada, como estás viendo ahí, y está pegada a las meninges, que puede ser en la hoz del cerebro, la mitad, en la silla turca o en la parte externa. ¿Ya? Ese es un meningioma. Y como ves, la lesión es homogénea, redondeada y de captación homogénea del contraste. Todo está homogéneo. ¿Ya? ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque esta lesión que están viendo arriba, esto es un tumor. Esto puede ser un astrocitoma o un oligodendroglioma. ¿Ya? Eso que están viendo acá arriba, eso es un astrocitoma o un oligodendroglioma. En verdad no es tan fácil de sacarlo a la resonancia. Esa resonancia es de un oligodendroglioma, perdón, de un astrocitoma. ¿Ya? Eso lo sé porque he traído la imagen. Pero no es tan fácil sacarlo. Entonces, cuando tú veas una tumoración que capta contraste, pero irregular, o sea, capta por fuera y por dentro, pero irregular, como ves ahí, no es homogéneo como el de acá es homogéneo, el de acá es irregular, y aparte, ves alrededor lo que tiene, que ese es un edema perilesional. Entonces, esto probablemente es un tumor maligno, un astrocitoma grado 4, glioblastoma multiforme o un oligodendroglioma. La diferencia entre los dos, si quisieran hablarlo en imágenes, es que el oligodendroglioma calcifica. ¿Ya? En este caso, el astrocitoma calcifica menos. ¿Ya? Muy bien. Luego, esta imagen que ven acá, esta otra resonancia, lo que están viendo acá, esto es un neurinoma del acústico. Este es un neurinoma del 8, neurinoma del acústico. ¿Y cómo se ha dado cuenta, Doc? Porque si tú ves en la resonancia, estás en fosa posterior. Claro, porque este es el cerebelo, ahí está clarito, ahí está el puente. Estos son los lóbulos temporales que se están viendo por abajo. Estamos en fosa posterior. En esta fosa posterior, ustedes se dan cuenta que este es el ángulo, ese es el ángulo pontocerebeloso. ¿Ya? Este que voy a marcar acá. Este es el ángulo pontocerebeloso. Ahí está. Entonces, en ese ángulo pontocerebeloso, ustedes ven al otro lado que hay una masa. Pero ¿es una masa homogénea o heterogénea? Homogénea, Doc, todo está blanquito. Claro, porque es un tumor benigno. Es un schwannoma, es un tumor de células de Schwann, del octavo par. Y ese schwannoma del octavo par se conoce como neurinoma del acústico. ¿Ya? Ahí lo saca. Muy bien. Ahora vénganse a esta resonancia de acá. ¿Qué es lo que ven anormal? Esta cosa blanca, Doc, correcto. Esa pera que ven ahí, esa pera blanca, esto es un adenoma. Esto es un adenoma hipofisiario. Doc, ¿cómo sabe que es un adenoma? Es un adenoma porque es homogéneo. Los tumores benignos son homogéneos. ¿Y cómo sabe que es hipofisiario? Porque está ahí, pues, justamente en la silla turca donde está la hipófisis. Y es el tumor más frecuente de silla turca.
Así que ese paciente probablemente esté haciendo ¿qué? Una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Por qué era, profe? Por haber comprometido el quiasma óptico. ¿Eso ya les expliqué? Bien. Vamos acá abajo. Otro ejemplo. No, pero esto está más feo, ¿ah? Esto no es una perita bonita, esto es una lesión y así media irregular, parece que tuviera agua adentro. Correcto. Esto es una lesión tumoral quística en la silla turca, en la base del cráneo, y esto es un niño. Yo me doy cuenta que es un niño porque sus circunvoluciones todavía están espaciadas, su cerebro no se ha desarrollado por completo, ¿ya? Esto se llama craneofaringioma. Esta lesión que están viendo acá es un craneofaringioma. Craneofaringioma. Y ese craneofaringioma significa que ha habido una persistencia del conducto y la bolsa de Rathke al momento de formarse la hipófisis y se ha acumulado tejido y ha hecho un tumor ahí. Cuando eso lo sacan, son un quiste con contenido negruzco adentro, ¿ya? Craneofaringioma. Si lo viéramos en tomografía, esto estaría probablemente calcificado, porque el craneofaringioma también calcifica igual que el meningioma o que el oligodendroglioma. ¿Ya? A ver acá que ven. Esta cosa, qué feo, ¿qué es eso? Es un tumor irregular en el cerebelo. Ese es un meduloblastoma. Esto que están viendo acá es un meduloblastoma. ¿Cómo sabe Doc que es un meduloblastoma? Porque está justo en la vérmix, en la parte medial del cerebelo. Es irregular, y este es un niño, ¿ya? Entonces es un meduloblastoma. Tumor más frecuente de fosa posterior en pediatría. Maligno, tumor maligno más frecuente, ¿ya? Y acá, ¿qué están viendo en esta otra? Algo raro que les parezca. Doctor, los ventrículos están muy grandes. Claro, ¿cómo se llama cuando un ventrículo está grande? Hidrocefalia. ¿Y por qué, Doc? Por esta pelota que ven acá. Esa pelota que ven ahí está obstruyendo probablemente el acueducto de Monroe, ¿ya? El agujero de Monroe. Entonces, esto que están viendo acá es un quiste coloide. Es un quiste coloide, en este caso del tercer ventrículo. Es un tumor quístico que está ahí obstruyendo el drenaje de los ventrículos laterales. Entonces se dilatan, se dilatan. ¿Ya? Es un quiste coloide intraventricular. Y así podríamos seguir con imágenes, pero me parece que estas son las más representativas si alguna vez les preguntaran sobre tumores en una resonancia. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a conversar de las hemorragias y de las isquemias, ya que no es lo mismo. Entonces, para hemorragias e isquemias, acá sí yo prefiero la TAC. Yo prefiero la TAC porque es más rápida y el hierro me va a hacer una lesión hiperdensa. Aprende. Entonces, cuando la sangre sale de nuestro cerebro y se acumula en coágulos o en el espacio subaracnoideo o en hematomas, se ve una cosa blanca. Esa cosa blanca se llama hiperdensidad. Entonces, mira acá. ¿Dónde está esta hiperdensidad blanca? Está en los ventrículos, profe. Entonces eso se llama hemorragia intraventricular. Esto que estás viendo acá es una hemorragia intraventricular. Fácil. Acá, profe, ¿qué cosa ven? Acá ves la sangre en donde en las cisternas peripoligonales de Willis. O sea, alrededor del polígono de Willis están las cisternas interpedunculares, por ejemplo. Y acá estás viendo el valle de Silvio. Entonces todo eso que estás viendo es sangre, ¿dónde? En el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿cómo se llamará esto, profe? Hemorragia subaracnoidea. Pues qué fácil, siempre fácil. Acá, profe, acá yo estoy viendo sangre blanca, ¿no? Hiperintensidad, o hiperdensidad, perdón, porque esto es una tomografía, hiperdensidad, pero ¿en dónde? En el tejido cerebral, profundo. Esto es cerebro. Entonces, esto, profe, será una hemorragia intracerebral. Y como está en la parte profunda, le vamos a llamar hemorragia intracerebral profunda de los ganglios basales. Porque la sangre pudo haber estado fuera, pero está profunda. ¿Ya? Es una hemorragia intracerebral. Muy bien, correcto. Entonces, cuando vean un paciente con hemorragia, siempre pídanle, cuando vean un paciente con ictus, siempre pídanle una tomografía sin contraste para ver si es una hemorragia intraventricular, subaracnoidea o una hemorragia intracerebral. Eso es un hematoma intracerebral. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, a veces los neurólogos quieren ver el vaso. Entonces, cuando tú quieres ver el vaso, tienes dos opciones. Esto que están viendo acá, esto es una arteriografía, igual que acá, son arteriografías.
O lo que estás viendo acá es una reconstrucción 3D de resonancia que se llama angioresonancia o de tomografía, angiotomografía. Entonces, esto que están viendo acá es una angiografía, porque le han puesto tinción a la arteria. Acá también, angiografía, porque le han puesto tinción a la arteria. Y esto que están viendo acá es una reconstrucción. Es una reconstrucción 3D de una TAC, se llama angiotem, o de una resonancia magnética que se llama angioresonancia. Es una reconstrucción. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ver la lesión. En este caso, lo que están viendo acá, esa pelota que ven ahí señalado con rojo, es un aneurisma. Eso es un aneurisma cerebral. Dilatación patológica de vaso. Y esto que están viendo acá, está enmarañado, feo, horrible, es una malformación arteriovenosa. ¿Ya? Así que lo que están viendo todos ustedes acá, esto es un aneurisma. Y esto que están viendo acá es una malformación arteriovenosa. Malformación arteriovenosa. ¿Ya? Muy bien. Y esto que están viendo acá también es un aneurisma, pero reconstruido. Eso, vamos a pintar con esto que están viendo acá, eso es un aneurisma, pero reconstruido. Entonces, el problema con la reconstrucción es que a veces no estás seguro si está bien hecho o no. Pero es la menos invasiva, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver isquemias. Cuando ustedes les pidan isquemias, lo mejor es una resonancia, ¿ya? La resonancia magnética va a notar en las isquemias una hipointensidad, ¿ya? Lo malo es que no siempre contamos con esto en la emergencia. Entonces, se puede pedir para las isquemias tomografías. Así que también se puede pedir tomografías, sí, solo que estas requieren por lo menos 48 horas para que se pueda ver bien la lesión. ¿Ya? Sin embargo, hay algunos signos precoces que pueden servirles para las imágenes tomográficas. Entonces vamos acá abajo. Esto que están viendo acá, este punto que ven la flecha, esto se llama signo del ribete insular. ¿Ya? Esto que ven acá, ese hueco negro, es el valle de Silvio. Y lo que está detrás del valle de Silvio es el lóbulo de la ínsula. Entonces voy a pintarlo para que no se me pierdan. Esto que están viendo acá es el lóbulo de la ínsula. Ahí está. Y esta cosa negra que estoy delimitando, ahí, esa cosa negra es el valle de Silvio. Entonces, el valle de Silvio con el lóbulo de la ínsula deben verse claritos. Como te das cuenta acá, no se puede ver bien. Entonces, esto que no se ve bien acá se llama signo del ribete insular. Y eso significa que acá ha habido una obstrucción o un infarto isquémico de la arteria cerebral media. Es el signo del ribete insular. ¿Ya? A veces se ve, a veces no. Luego vengan acá. Normalmente tú no ves la arteria cerebral media en una tomografía sin contraste. Pero si empiezas a ver esto, esa pita gruesa es la arteria cerebral media. Esto que están viendo acá es la arteria cerebral media. Y esa arteria cerebral media se ve porque se está trombosando. Eso que ven acá es el trombo. El trombo probablemente está por acá y todo esto que están viendo acá es la acumulación de sangre, correcto, que está dilatando a la arteria porque hay un trombo que le está obstruyendo. Entonces, este signo de la arteria cerebral media hiperdensa es un signo de mal pronóstico porque dice que la obstrucción es tan grande que está afectando el tronco de la cerebral media. Así que ese es un signo precoz y de mal pronóstico en un infarto isquémico. ¿Ya? Y finalmente, vengan a esta imagen de acá. Como pueden ver acá a la izquierda, la corteza se diferencia de la sustancia blanca. Creo que se ve mejor acá. La corteza es más clarita, la sustancia blanca es más oscurita. ¿No es cierto? Se puede ver la diferencia. ¿Ya? Vamos a ponerle un zoom. Se ve la diferencia, ¿no? Este es más oscuro, más clarito y la sustancia blanca es más oscurita. Pero cuando te vienes acá, miren acá, se puede ver un poco menos claro, pero es más claro la corteza y esto que ven negro es la sustancia blanca. Pero te vienes acá, a todo este área que está señalando las flechas y no veo nada diferente, todo está homogéneo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama borramiento córtico subcortical.
¿ya? Entonces, cuando acá hay un borramiento córtico-subcortical, o sea, cuando no se puede diferenciar la corteza de la subcorteza o sustancia gris de blanca, entonces ese borramiento córtico-subcortical es un signo de que haya habido un infarto isquémico, una isquemia, ¿ya? Así que borramiento córtico-subcortical, arteria cerebral media hiperdensa y signo del ribete insular son los tres signos tomográficos de una isquemia, ¿ya? Precoces. Porque cuando la isquemia ya está establecida, lo que se ve es una zona de hipodensidad. Entonces, ¿cómo se vería una isquemia de largo plazo? Se vería así, como un hueco negro, ¿ya? Entonces, si yo te dibujo esto negro así, esas lesiones negruzcas ahí son zonas de hipodensidad, esos son infartos establecidos. ¿Está bien? Correcto. Sin embargo, cuando tú quieres ver la lesión usando una resonancia, puedes hacer un cambio en el T y en el FLAIR para que las lesiones se vean hiperintensas. Entonces, lo que están viendo acá, estos puntitos blancos, acá, o este cuerpo calloso blanco, en la parte del rodete, o este puntito blanco, acá en el tronco, esas son zonas de isquemia hiperintensas, porque acá sí uso una resonancia. Entonces, cuando uso la resonancia, puedo ver la lesión del infarto más blanco, en la resonancia, ¿ya? Entonces, lo que les he traído en esta serie de imágenes de acá arriba son lo que se conoce como el daño axonal difuso. El daño axonal difuso. El daño axonal difuso ocurre cuando en un traumatismo encefalocraneano, en un TEC, tu cerebro se ha latigueado y ha habido una lesión por aceleración angular y desaceleración angular y toda tu sustancia blanca se ha lesionado, ¿ya? El mejor ejemplo sería, quiero que uses tu imaginación, imagínate que esto fuera un brócoli, tu cerebro fuera un brócoli, ya doctor, un brócoli, y tu tronco encefálico sería el tallo del brócoli, ¿ya? ¿Alguna vez has visto un brócoli, pues, no? Ya, entonces el brócoli, ahí está, el arbolito que comes en tu ensalada, y el tronquito es tu tronco encefálico. Entonces imagínate que sacas todo el brócoli del tronco, lo quiebras. Ya, igualito le pasa a tu cerebro cuando se acelera y desacelera mucho en un accidente de tránsito. Entonces, ¿qué pasa, Doc? Como puedes ver ahí en la imagen, se golpea la corteza, y hay unas lesiones puntiformes de hemorragia, se tracciona el cuerpo calloso, por eso la lesión 2 es lesión del cuerpo calloso, se lesiona en los tractos corticófugos como la cápsula interna, todo su trayecto hasta el pedúnculo cerebral, y luego se lesionan lugares en el puente, porque se ha torcido el puente. Entonces, este orden, como ven la flecha de lesión, es la típica lesión del daño axonal difuso. Entonces, en la resonancia lo ves así. Primero, tenemos unos puntitos hiperintensos córticos subcorticales. Primera lesión, en el centro oval, arriba, ¿correcto? En la sustancia blanca. Luego, buscamos y aparece una lesión en el cuerpo calloso, en este caso en el rodete, una hiperintensidad en el rodete del cuerpo calloso. Y luego seguimos bajando, como ves acá, estamos esto en cerebelo, esto es puente, ¿correcto? Claro, porque estos de acá son los lóbulos temporales, ahí está. Acá está la parte pontina, acá está el cerebelo, muy bien. Y ahí está una lesión, abajito. Lesiones pontinas. Entonces, esa serie de imágenes me dice que la persona ha hecho un daño axonal difuso, producto de repente de un accidente de tránsito, ¿ya? Entonces, para eso sí es importante la resonancia, porque eso no se va a poder ver con tomografía. En cambio, las isquemias grotescas, como ven acá, sí se pueden ver en tomografía, ¿ya? Bien, así que esto eran las imágenes de isquemia. Y ahora pasamos a la última lámina, que son imágenes varias, ¿ya? Cuando digo imágenes varias, me refiero a que vamos a estudiar diversas lesiones, ¿correcto?, en el sistema nervioso que se deben ver. Por ejemplo, esto que están viendo acá, que es una resonancia o una tomografía. Es una tomografía 2 porque no tiene buena definición, correcto. Entonces, lo que pueden ver todos acá, lo que pueden ver todos acá es esta lesión. Está fácil, ¿no? Claro, pues es una masa, muy bien, que capta o que no capta contraste. No capta, Doc. Solamente está captando el contraste alrededor. Correcto.
Y esto negro que ven acá al costado, ¿qué cosa es? Eso es edema. Edema. Entonces, esta imagen que les acabo de mostrar es la imagen típica de un absceso cerebral. Es un absceso cerebral. ¿Por qué? Porque capta la lesión en contraste, pero en anillo. Capta el contraste, o sea, la lesión capta el contraste en anillo. ¿Por qué? Porque es la parte inflamatoria. Pero adentro no capta. ¿Por qué no capta? Porque adentro solo hay pus. En cambio, si fuera un tumor, captaría adentro. ¿Ya? Y esto que estoy delimitando acá, todo esto que están viendo acá, es el edema perilesional. Ese es un absceso cerebral. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que están viendo a la derecha es una resonancia. ¿Cómo sabe, profe? Porque se ve más detallado, pues está mucho más detallado el encéfalo. ¿Ya? Entonces, esta resonancia, compárenlo con esta. Esta es una resonancia normal y miren esta. ¿Qué ha pasado, profe? Primero, los ventrículos se han agrandado. Sí, correcto, está más grande que los de acá. Luego, mira acá, la parte de la corteza se ha atrofiado. O sea, hay menos circunvoluciones. Hay menos. Acá si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arbolitos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, se atrofia la corteza. Y está más delgada, si te das cuenta. Acá está más gordita. Y si ves acá, el acueducto o el Valle de Silvio, correcto, está más grande. Entonces, todo lo que estás viendo acá es una atrofia cortical. Se está atrofiando la corteza. Y esta atrofia cortical puede ser, correcto, producto de una enfermedad degenerativa como ¿quién? Como el Alzheimer. ¿Correcto? Entonces, la enfermedad de Alzheimer genera una atrofia cerebral, una atrofia, ¿correcto? Con pérdida de la sinapsis y pérdida de sustancia gris y por ende las circunvoluciones agrandan sus surcos y se atrofia la corteza. ¿Ya? Y el ventrículo tiene que crecer en compensación. Muy bien. Luego vengan acá abajo, esto que están viendo abajo, acá esto, es también una resonancia por la alta calidad. Y eso que están viendo ahí, esas lesiones blancas, son unas lesiones hiperintensas pericallosas. Entonces, lesiones hiperintensas pericallosas nos hacen sospechar de ¿qué? De esclerosis múltiple. Ahora acá también mira, tienes una lesión hiperintensa en la parte posterior. Acá tienes una lesión hiperintensa en el tronco. Entonces, estas cosas que están viendo acá, blancas, son zonas de desmielinización central. Y acá también, y acá también. Y eso, acompañado de la clínica, es diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Ya? Así que esta es la imagen típica de un paciente con esclerosis múltiple. Desmielinización de la sustancia blanca perilesional. ¿Ya? O pericallosa, perdón, pericallosa. Muy bien. Esto que están viendo acá al costado, no creo que nadie no lo puede ubicar, ¿no? ¿Qué es esto? Una neurocisticercosis. Correcto, eso nadie puede equivocarse. Una neurocisticercosis claramente se ve. ¿Por qué? Porque hay numerosas lesiones quísticas hiperintensas en todo el parénquima. Eso es un parásito, pues, ¿no? Esta persona ha sido infectada, ¿ya? Por una Taenia solium y ha hecho su neurocisticercosis. Grave, pues, no grave. Ahí, bueno, se le puede tratar, pero probablemente las secuelas sean bastante intensas, ¿ya? Muy bien. Luego en esta imagen tú puedes ver acá estas cositas, Doc. ¿Qué cosa es eso, Doc? Son tumores, sí, que captan contraste, sí, pero solo alrededor de la lesión. Se nota, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama cuando captan el contraste perilesional y adentro no había nada? Doc, eso es un absceso, usted dijo. Correcto, estos son abscesos. Pero mira, son abscesos periventriculares y pequeños. Estos son, o es la famosa toxoplasmosis cerebral. La toxoplasmosis cerebral son abscesos pequeños con captación de contraste y que están periventriculares. Y si ustedes pueden ser más agudos en su vista, ustedes ven que hay como que huequitos dentro del mismo absceso. Ese es el signo del ojo de buey. El signo del ojo de buey. ¿Ya? Es como que fuera el absceso así y adentro su ojo. El signo del ojo de buey. ¿Ya? Muy bien. Y al otro lado acá puedes ver una masa totalmente irregular alrededor de los ventrículos.
Cuando encuentran esta lesión irregular periventricular captadora de contraste, eso es un linfoma primario. Ese es un linfoma primario del sistema nervioso central. ¿Ya? Este es un linfoma primario del sistema nervioso central. Una lesión tumoral periventricular captadora de contraste. ¿Ya? Entonces, estas lesiones, absceso, degeneración cortical de Alzheimer, esclerosis múltiple, neurocisticercosis, toxoplasmosis y linfoma, son las imágenes neurológicas más importantes que deben recordar para fines de la preparación. ¿Ya? Muy bien.